Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Soy Raquel López y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. Continuamos aclarando dudas frente al concurso de docentes y directivos docentes de población mayoritaria y zonas rurales y no rurales que siguen en su etapa de inscripción. Docentes, estudiantes y padres de familia de la institución educativa Alfonso López Pumarejo de Arache en Córdoba reclaman condiciones dignas de infraestructura. Tras 10 años del TLC con Estados Unidos, el balance ha sido negativo y desastroso para el aparato productivo, las finanzas del Estado y el mercado laboral del país. Y como les mencionábamos hace 8 días, seguimos explicándoles a los educadores del país detalles sobre el proceso del concurso docente en población mayoritaria, en zonas rurales y no rurales, y haciéndoles algunas recomendaciones a los aspirantes. En esta segunda parte de la entrevista con Wilson Monroy, asesor del proceso de selección de la Comisión Nacional del Servicio Civil, seguimos informando detalles del proceso del concurso docente y directivos docentes para zonas rurales y no rurales, recopilando dudas de nuestros seguidores y aquí están las respuestas. ¿Cómo ha sido ese proceso para completar las vacantes o cómo ha sido toda esta parte para asignar esos cupos? Arrancamos con 34.400 vacantes aproximadamente. Al finalizar la oferta, que ya cerramos después de todas las modificaciones y traslados ordinarios que hicieron los docentes y las novedades que se dan en las plantas de personal, ya llegamos a una oferta de 37.500 vacantes. Crecimos más de 3.000 vacantes en esta oferta, ¿sí? Entonces, consolidamos esa oferta. Cuando la habíamos consolidado, se expidió el decreto 574 de 2022, en la cual nos pedía caracterizar las dos zonas, zona rural y zona urbana. Wilson, al Magisterio Colombiano, ¿qué recomendaciones se les puede dar durante todo este proceso? En primer lugar, hay que revisar la página web de la Comisión, www.cnsc.gov.co, mirar los procesos de selección en desarrollo y conocer y leer los acuerdos de convocatoria y el anexo técnico para conocer las características de cada uno de estos procesos de selección. Una vez identificado ese empleo, hay que ingresar a SINO, registrarse, si no está registrado, adelantar este proceso, el cual no tarda más de 7 minutos en llevar a cabo. Posterior a ello, ya identificar el empleo de su preferencia, registrarse, inscribirse en el proceso directamente, proceder a hacer el pago de los derechos de participación, que tienen un costo de 50.000 pesos, cuyo pago se realiza a través de PSE o en las ventanillas del Banco Itaú. Confirmado el empleo, vamos a esperar la siguiente etapa, que es el llamado que vamos a hacer a finales de julio para la citación a pruebas. En esta citación a pruebas, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Nosotros vamos a publicar la guía de orientación al aspirante, donde le vamos a dar las indicaciones de qué es lo que vamos a aplicar de manera general en las pruebas, y van a tener acceso también a los indicadores que vamos a preguntar a cada uno de los empleos. Ya con esa información, pues cada uno de las personas que aspira a ser docente, pues tendrá que estudiar uno a uno las características que van a tener sus pruebas para llegar al día de la prueba y aplicarla correctamente. Las personas tienen que cumplir los requisitos del empleo al momento de su inscripción. Tenemos casos que las personas no se han graduado y sin graduarse, pues las personas si llegan a pagar sus derechos de participación, pues en la etapa de verificación de requisitos mínimos serán eliminados de la prueba. No olviden que para aspirar a las vacantes debe ser ciudadano colombiano. Si estudió en el exterior debe tener convalidado su título en Colombia y aunque son 2 convocatorias, solo debe inscribirse a un proceso de selección. FECODE está atenta a este proceso, a informar a los aspirantes y en la defensa de los derechos de carrera de los docentes y directivos docentes que participen.
La geografía, junto a las ciencias sociales, la historia, la constitución política y la democracia, conforman un grupo de áreas que son obligatorias y fundamentales en el currículo educativo. De ahí la necesidad de recuperar la importancia de su enseñanza dentro del aula de clase. En la Ley General de Educación o Ley 115 de 1994 se establece que la geografía, junto con las ciencias sociales, la historia, la constitución política y la democracia, conforman un grupo de áreas que deben ser obligatorias y fundamentales dentro del currículo educativo. Pero la imposición de evaluaciones estandarizadas como las pruebas saber, que se enfocan en darles primacía a áreas como las matemáticas, ciencias naturales y competencias ciudadanas, están relegando y restando la importancia a la geografía como asignatura dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Opacada por todo este componente de las evaluaciones del ICFES. Entonces, las instituciones educativas buscan ciertamente ser dentro de las mejores instituciones del país con relación a los resultados de estas pruebas, y es ahí donde dejan a un lado los conocimientos de la geografía. La geografía, con sus diferentes ramas, es la que permite potenciar habilidades y tener sentido en lo espacial y territorial, relacionarse con el entorno natural y medio ambiente, identificar poblaciones y analizar las causas de fenómenos migratorios, entre otros. En ese sentido, la geopolítica es una de las ramas de la geografía que permite comprender conflictos fronterizos, como lo ocurrido con la pérdida de derechos pesqueros y marítimos de los pueblos raizales de San Andrés y Providencia. Y frente a esto, ¿qué se debe hacer? ¿Qué hacer? Solicitarle justamente al Ministerio de Educación Nacional, solicitarle al ICFES que dentro de estas pruebas incluyan las temáticas propias de la geografía, que esto va a contribuir a un mejor desarrollo del currículo de las ciencias sociales. Finalmente, es fundamental recuperar la importancia de las ciencias sociales, la historia, la democracia y la geografía. Esta última, sobre todo porque aporta una serie de competencias básicas e indispensables a los estudiantes, permitiéndoles entender todos los fenómenos naturales y sociales, en especial en una sociedad como la actual, que se caracteriza por tener cambios profundos y rápidos, así como enormes problemas socioambientales. A esta hora de la mañana, el profesor Omar Arango Jiménez, secretario de Asuntos Internacionales de FECODE, pone de manifiesto las innumerables denuncias de docentes, estudiantes y padres de familia frente a la prestación del servicio educativo en el país. Un saludo democrático y fraternal desde el Comité Ejecutivo de FECODE para el Magisterio Colombiano y Comunidad Educativa. El proceso electoral de este domingo 19 de junio está cruzado por la angustia del magisterio y la falta de voluntad política del gobierno para cumplir con los acuerdos firmados con FECODE. Ojalá que a futuro se respeten nuestras conquistas como el régimen exceptuado, el modelo de salud, el ascenso en el escalafón y la estabilidad laboral. Son muchos los asuntos denunciados por nosotros, por las direcciones de los sindicatos, por los maestros, los trabajadores, por los padres de familia inclusive, y la comunidad en general, lo cual dificulta obtener una educación de calidad y que se debe tener en cuenta como prioridad del próximo Congreso de la República y del propio presidente. Estos y otros asuntos, como la violación permanente de los derechos humanos, las amenazas y asesinatos de los líderes sociales, el crecimiento acelerado de la pobreza, la injusticia y el hambre de los colombianos, así como el irrespeto a los derechos de los trabajadores colombianos, fueron debidamente denunciados por los representantes de la CUT y FECODE, que asistieron a la conferencia 110 de la OIT realizada en Ginebra la semana anterior. Esperamos que el gobierno colombiano sea sancionado por la frecuente violación de los acuerdos firmados, violación de los convenios de la OIT, de la Constitución y la ley en materia de derechos humanos y derechos laborales. Finalmente, desde FECODE estamos exigiendo a las Secretarías de Educación, Ministerio de Educación y particularmente en el caso de la institución educativa La Asunción de Medellín, a que se respete el debido proceso, a que se escuchen a los educadores y a que se permita la libertad de cátedra
no somos adoctrinadores. Los maestros estamos formando en democracia. A 6 meses de haber retornado a la presencialidad, la falta de condiciones en los colegios públicos del país sigue siendo una constante. Así lo evidenció nuestra compañera periodista de Ademacor, Ariadna Regino, al visitar la institución educativa Alfonso López Pumarejo de Arache, en el municipio de Chima, en Córdoba. Con la incertidumbre que les caigan las paredes encima, reciben clases 643 niños y jóvenes de la institución educativa Alfonso López Pumarejo en Arache, Córdoba, debido al deterioro en las paredes que fueron construidas hace más de 40 años y que por la poca inversión de los gobiernos de turno, estas no han sido restauradas. El ambiente no es el adecuado para los estudiantes, las condiciones en las que estamos los docentes y la comunidad en general no es la correcta para desarrollar las actividades pedagógicas. Siempre el gobierno nacional nos está solicitando que debemos entregar calidad educativa, pero para eso también requerimos de que ellos hagan el aporte necesario para nosotros corresponder con lo que nos toca en la parte humana y parte profesional. Por su parte, la comunidad educativa en reiteradas oportunidades ha solicitado a las autoridades competentes la inversión de recursos para la construcción de nuevas aulas y evitar así que éstas colapsen en cualquier momento. Hemos hecho diligencias ante la alcaldía, hemos hecho diligencias ante la gobernación de Córdoba, también se han hecho en algunas ocasiones diligencias ante el Ministerio de Educación. Las puertas no se nos han abierto en cada una de las diligencias que hemos estado solicitando. Como nosotros estamos recibiendo las clases, las paredes en mal estado, algunos abanicos dañados, necesitamos más que todo donde, las sillas que están, no están en buen estado tampoco, y nosotros como que necesitamos eso para llevar una educación mejor. El deterioro de las baterías sanitarias y la falta de agua potable son, entre otras, las necesidades que padece esta comunidad educativa, que sigue tocando puertas ante los gobiernos nacional y departamental para que realicen las inversiones necesarias y suficientes y tener un entorno óptimo y adecuado al momento de recibir sus clases. En el marco de la segunda vuelta presidencial en el país, analizamos el papel que juegan las redes sociales en el escenario de la democracia, para así destacar la importancia de cuestionar, corroborar y ahondar en la información que a diario circula en ellas. Debido a la globalización del siglo XXI que trajo consigo el auge de las redes sociales, estas se convirtieron en una herramienta fundamental para el ser humano para difundir y recibir información, ya sea audiovisual o escrita. Sin embargo, en las actuales elecciones han tomado un papel orientador, para bien o para mal. Por eso se hace necesario evaluar el rol que estas juegan en el escenario de la democracia. Aquí está jugando un papel muy importante la manera como entendemos los códigos, cómo los apropiamos, los comprendemos, los hacemos circular. Y las redes sociales, pues hoy más que nunca, se han convertido en el soporte de la vida cotidiana por excelencia. Aquí habría que mirar qué tanto de lo que consumimos, ¿no?, a través de los formatos audiovisuales, efectivamente lo estamos pensando críticamente. Y por eso creo que allí radica, ¿no?, el papel principal del proceso educativo a través de la comunicación y la información. Consumimos muchas imágenes, van y vienen, pero no tenemos tiempo de pensarlas críticamente. Y eso es lo que está pasando con los procesos políticos que hoy estamos viviendo. Bajo esta realidad hay que tener presente que la comunicación y la información son herramientas que nos permiten acceder al conocimiento, pero también al poder. Por eso las redes sociales en el marco de la democracia están jugando un papel clave, en particular cuando los medios masivos de comunicación pierden credibilidad. Los debates con argumentos, las denuncias, la información oportuna y las críticas fundamentadas circulan en ellas, al tiempo que la desinformación, las fake news, los montajes o las noticias tergiversadas. Por ello es importante siempre profundizar, constatar y no tragar entero toda la información que circula por las redes. Las redes sociales también nos están mostrando que pueden funcionar en un doble efecto fármaco, es decir, fármaco veneno o fármaco remedio. Y esto implica cómo nos fortalece todo lo que hacemos y cómo participamos a través de las redes sociales
cómo nos fortalece como ciudadanos o cómo nos debilita. Entonces, ese efecto fármaco-remedio está atravesado por cómo a través de las redes sociales también reconocemos otros procesos tal vez que antes no habían sido democratizados. Pero por otro lado, también pueden ser fármaco-veneno, es decir, aquellos procesos que debilitan nuestra constitución como ciudadanos y como individuos. Entonces somos sujetos cada vez más al compás del mercado, de la fascinación del me gusta o del no me gusta. En este contexto debe llamar la atención qué tipo de ciudadano es usted si está navegando dentro de las redes sociales, porque el debate está en la realidad, fuera de la pantalla, en el acontecer diario y en la información no manipulada, objetiva y verificable, porque las redes crean figuras de momento, infladas con likes y tendencias, pero sin ningún soporte discursivo. Por ello, la invitación para mañana es a leer las propuestas, conocer bien a los candidatos, su trayectoria y discurso, y no quedarse con la niebla que dispersan las redes, porque al final esta solo reduce o limita la visión de lo que es verdadero. Es momento para que la profesora Isabel Olaya Cuero, secretaria de Organización y Educación Sindical de FECODE, haga un llamado al magisterio colombiano para que esté alerta a defender su modelo de salud si el gobierno insiste en que las EPS y la medicina prepagada participen de la nueva contratación de los servicios médico-asistenciales. Hoy envío un saludo fraterno, un saludo de unidad, de lucha y de resistencia al magisterio y al pueblo colombiano, unido a un sentimiento de esperanzas para que se haga realidad una transformación real en nuestro país, que nos permita esa modificación de unas prácticas que nos han azotado a través de más de 200 años. Hoy los maestros colombianos, como eje fundamental de la sociedad, somos parte esencial en esta transformación que se va a lograr el 19 de junio. Igualmente, un rechazo enérgico al Ministerio de Educación, al FOMAT y a la fiduprevisora por querer boicotear y cambiar nuestro modelo de salud conquistado en las movilizaciones y en la lucha. Es un llamado de alerta a los maestros y maestras de Colombia para que defendamos nuestro modelo, para que no aceptemos ninguna modificación y para que garanticemos una prestación del servicio de salud para los maestros, maestras y nuestro grupo familiar. El Magisterio de Colombia sigue en pie de lucha, el Magisterio de Colombia sigue exigiendo condiciones dignas, cumplimiento de los acuerdos y respeto por la dignidad de los maestros y maestras. Rechazamos la estigmatización que muchos grupos y muchas personas han hecho en contra de los maestros, compañeros victimizados, compañeros ultrajados por nosotros pensar diferente y exigir buenas condiciones para vivir en un país digno como es Colombia. Que tengan feliz fin de semana. Con un sistema de salud anclado a la privatización, a la reducción del presupuesto para lo público y a la ampliación de la tercerización laboral, Iván Duque deja al sector de la salud en quiebra y urgido de una reforma que realmente garantice este derecho. El balance en materia de salud que deja el gobierno de Iván Duque es un modelo más enfocado hacia la tercerización, donde la empresa privada sea quien gane y el servicio de salud sea más deficiente para los usuarios, ya que realmente en la práctica lo que se ha dado a través de esta política es que los colombianos no tengan acceso a una atención oportuna y especializada debido a que la afiliación al sistema no está garantizando este derecho. Desde hace muchos años nosotros hemos venido cuestionando el modelo de salud que está implementado en la Ley 100 por esas razones. No contempla una serie de variables que no pueden ser definidas para un modelo económico como el que está planteado dentro de la Ley 100, un modelo economicista que busca es convertir la salud en un negocio.
Este gobierno también se ha caracterizado por buscar la privatización de los hospitales públicos, no garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores de la salud, pese a que el 70% de ellos no tienen buenos salarios y están contratados a través de un intermediario que por lo general vulnera sus derechos de ley, como el no pago a las primas, vacaciones, etc. Y muchas veces se atrasan en los pagos mensuales. Además, el aumento en el presupuesto para este sector solo se dio en el marco de la pandemia para mitigar la emergencia sanitaria, descuidando el resto de servicios de salud, por lo que no hay presupuesto suficiente ni bien distribuido para las demás atenciones médicas. El gobierno deja un sistema de salud en bancarrota, de modo que el gobierno tiene que afrontar en este momento una reforma al sistema de salud que permita garantizar efectivamente el acceso de los usuarios a los servicios de salud, la contratación suficiente y adecuada del personal de salud para atenderlos y para el funcionamiento de los IPS y hospitales, disminuyendo esa vocación mercantilista del sistema de salud para enfocarla más hacia el ser humano y hacia el derecho fundamental a la salud y al trabajo. Finalmente, a pesar que la pandemia también destapó muchas precariedades en este sector, el gobierno tampoco cumplió con la vinculación estable de los trabajadores de salud ni la construcción de hospitales en zonas apartadas. Asimismo, no se ha preocupado en los modelos de prevención de enfermedades y menos en garantizar servicios, infraestructura, tecnología y apoyo a la investigación en el país. Sin embargo, sí impulsó propuestas como el proyecto de ley 010, que pretendía modificar el sistema de salud profundizando el modelo de negocio principalmente en beneficio de las EPS y perjudicando lo público. Sin embargo, gracias a las movilizaciones en el marco del paro nacional del año pasado, este fue hundido en el Congreso. En los 10 años del TLC con Estados Unidos, analistas comerciales catalogan este acuerdo como desastroso para el aparato productivo del país y los trabajadores colombianos, por lo que consideran que renegociar este tratado se hace imperativo para equilibrar la balanza comercial en beneficio del país. Tras una década de la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, para analistas económicos este acuerdo bilateral ha sido más deficitario que provechoso para el país, principalmente porque las exportaciones se concentraron en productos primarios, las de manufactura se redujeron, los nuevos mercados no llegaron y los productos norteamericanos inundaron los anaqueles colombianos. Esto en razón a que durante esta década los gobiernos no invirtieron en estructura vial ni en ayudas a los campesinos ni comerciantes para que estos pudieran ser más competitivos. Continuamos exportando flores, continuamos exportando blue jeans de estos petos con peto, overoles, continuamos con algunos elementos nuevos, la uchuva, el limón, el aguacate, pero esto no da para que el país efectivamente pueda con Estados Unidos competir, porque es que nosotros no transformamos la materia prima, aquí se siguen llevando el petróleo, el oro, el níquel, el platino, pero no transformamos eso en productos. En consecuencia, la implementación de este tratado no ha tenido beneficios ni comerciales, ni laborales y mucho menos ambientales. Solo ha servido para que se arruine el agro y se debilite la industria, ya que las exportaciones de Colombia a Estados Unidos disminuyeron en un 54%, lo que significa que lo que el país vende no alcanza para pagar lo que importa a Estados Unidos, por lo que a un ritmo de crecimiento de empresas exportadoras del 1,1% anual, es imposible cerrar la brecha de exportación versus la de importación. Digamos que el acumulado del déficit en estos 10 años, perfectamente puedo decirles un datico, según los economistas que nos acompañan en la Central Unitaria de Trabajadores. Ese déficit, perfectamente, si no lo tuviéramos en contra nuestra, con ese recurso pudiéramos construir las 2 líneas de metro, podíamos construir el túnel de la línea y pagarle 500.000 pesos mensuales por un año a 3 millones de personas de edad mayor de 65 años como pensión.
En este contexto, en estos 10 años del TLC con Estados Unidos han llevado a un desequilibrio en la balanza comercial, industrial y económica nacional, conduciendo a la pérdida de la soberanía alimentaria, la concentración del ingreso, la desnacionalización del patrimonio público, la desigualdad y la pobreza. En conclusión, no se consolidó ningún sector industrial importante que cumpla con las exigencias de competitividad de los mercados mundiales y más bien se generó un déficit en los sectores petroquímico, de automóviles y de productos de madera. Por eso, para expertos, renegociar el acuerdo a favor del país se hace necesario para proteger la producción y el trabajo de los nacionales. Y antes de finalizar nuestro programa de hoy, el profesor William Velandia Puerto, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, editorializa nuestro encuentro de hoy. El saludo a los maestros y maestras de Colombia, a todas nuestras comunidades educativas. Iniciamos con ese llamado y esa alerta a los maestros y maestras de Colombia en el tema de que hoy se está saltando por parte del gobierno el modelo de salud de los maestros y maestras. Lo que no se hizo durante 4 años, lo que no se hizo después del acta de acuerdos en agosto 6 del año 2021, hoy lo quieren implementar de manera acelerada, desconociendo la realidad y lo que siempre ha defendido el magisterio colombiano en materia del modelo de salud de los maestros y maestras. Quieren introducir las GPS, quieren llevarnos a desconocer la regionalización y los estudios que se han hecho y a segmentar prácticamente la prestación del servicio, haciendo de la materialización de nuestro derecho esa mercancía que no se pudo lograr con el proyecto de ley 010 que se hundió con la movilización. Por eso se implementó un consejo directivo extraordinario del FOMAC, en el cual dejamos clara la postura del magisterio colombiano y se sigue insistiendo en un consejo directivo ordinario donde piensan decantar todos estos elementos, como hemos dicho nosotros, y cuál es el afán ahora cuando el gobierno siempre dilató y dilató en esa exigencia que hacíamos para que se reuniera el consejo directivo del fondo de manera permanente. Entonces hoy estamos atentos porque, como se lo dijimos, nosotros no vamos que nos cambien el modelo, que se respete lo que tenemos, que no vamos ni con EPS ni con medicina prepagada y que vamos a defender la joya de la corona que es nuestro fondo de prestaciones, nuestro modelo de salud, y lo haremos si nos toca en las calles, porque no vamos a permitir que este gobierno que ya está de salida le deje a sus amigos y a las EPS se resuelva sus situaciones con los dineros frescos y seguros del magisterio colombiano. Asimismo, pues hay una buena noticia para los maestros y maestras del país en el sentido de que ese trabajo legislativo que se hace con nuestros asesores en el Congreso de la República da sus frutos. Hoy se logra el archivo de proyectos tan importantes que afectaban el derecho de los maestros, el derecho a la educación pública. El proyecto de ley 331 que pretendía hacer de la educación un servicio público esencial, pero con un solo objetivo, acabar con la movilización de los maestros y maestras. Se archiva este proyecto de ley. El proyecto de ley 021 que pretendía que los recursos públicos se fueran al sector privado. Acuérdense de aquellos bonos escolares que modificaba la ley 715 del año 2001. Se archiva también este otro proyecto. Y por supuesto, el proyecto de ley 130 que pretendía modificar la ley 115 del año 94, introduciéndonos la educación inicial, afectando el preescolar, que hace parte de los acuerdos y que lo hemos entendido nosotros como el pilar en la prestación del servicio educativo en nuestro país. Por eso el archivo de estos 3 proyectos se ve gracias a la acción política y jurídica con argumentación desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Y compañeras y compañeros, no tenemos otra opción. Es una oportunidad única y irrepetible que el próximo gobierno garantice la educación pública como lo hemos defendido, por eso tenemos que salir masivamente a votar por la transformación de este país, por el cambio que tiene que darse en Colombia, por la defensa de la vida, la democracia, por la defensa de la educación pública, por un mejor país para los colombianos y las colombianas. Vamos todos este 19 de junio a las urnas con toda la contundencia en esa materialización de la lucha de los maestros y maestras del país. Y no podemos despedirnos sin antes recordarles la cita que tenemos mañana con la democracia y el país. Así que la invitación es a salir temprano junto a su familia a votar. Recuerden que toda la información oficial de la Federación la encuentran en la página web www.fecode.edu.co y en nuestras redes sociales. Y en el canal de YouTube pueden ubicar todas las emisiones semanales de encuentro. A ustedes gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.